infierno aquí. Para que lo sepan, que estamos en el infierno. Real. Para mí, el tema penitenciario se sintetiza con la palabra educación. Ya. Pero educación en este caso para un segmento X, para un segmento de personas en conflicto con la ley. Decía Martí, educar es sufrir. Si educar es sufrir en general, imagínate lo que significa educar a personas en conflicto con la ley, personas que perdieron el horizonte, personas que se entiende que no tienen destino, personas abandonadas de la suerte. Entonces ahí hay que educar, hay que aplicarse a fondo, pero a la vez hay que cuidarlas y a la vez hay que cuidar a la sociedad porque esas personas tienen una potencialidad de daño. Capitana García y La Increíble Compañía presentan Historiarte los sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. Abrid las escuelas y se cerrarán las cárceles. ¿A quién no le llama la atención el mundo carcelario? Da mucho juego, sobre todo en novelas, series y películas. Sin embargo, vivir en una cárcel es otra cosa. Cuando uno contempla a Roberto Santana e Ismael Paniagua, nadie imagina qué hay detrás de personas así. Inspiran ternura, como la de un abuelo que encierra en su mirada serenidad, sabiduría y buen hacer. No esperas que hayan estado en una cárcel, y de estarlo, uno imagina que como funcionarios de prisiones, no como presos. Roberto Santana fue el creador del nuevo modelo penitenciario dominicano y de la Escuela Nacional Penitenciaria, de la que hoy su inseparable amigo Ismael Paniagua es director general. Ambos estudiaron ciencias políticas y derecho respectivamente y entraron varias veces en la cárcel en los años 70 por sus ideas políticas de izquierdas. En el budismo se dice que lo peor que te puede pasar en la vida, a veces, es lo mejor que te puede pasar. El caso es que la estancia en la cárcel marcó profundamente la vida de estos dos hombres, en especial la del Dr. Santana, que transformó sus dolorosas vivencias en sabiduría y coraje. Llegó a estar preso hasta en 72 ocasiones, y algunas de sus estancias fueron de 12 años. Al igual que en el caso de Mandela, llegó a granjearse el afecto de algunos de sus carceleros. ¿Qué pasó en el segundo? No, en el segundo ahí, como dice la gente, nos embrujamos, un oficial y yo, y que terminó siendo extremadamente amigo mío con el paso del tiempo. ¿Me dices quién aquí? Oh, Soto Jiménez, mucha gente lo sabe eso. ¿Y por qué? ¿Te portaste mal? No, de hecho yo era un preso político, a mí me tiraron ahí de un helicóptero, me soltaron ahí en la fortaleza del Ceibo. Fue por ello que, cuando el entonces Procurador General de la República, Víctor Céspedes Martínez, le pidió su opinión acerca de un nuevo modelo de institución que reformara el sistema penitenciario en la República Dominicana, inmediatamente le respondió que la cárcel debía ser una escuela. Un equipo formado por don Roberto Santana, su inseparable Ismael Paniagua, María Sánchez, Adonis Martín e Ildefonso Gómez Naud,
dieron forma a este proyecto revolucionario. Ha sido el empeño de toda una vida que ha dado sus frutos a pesar de los obstáculos. Hay que ser una persona de firmes convicciones para no haber perdido la fe, porque nadie en su sano juicio habría hecho una apuesta de este calibre. En un país donde la pobreza y la corrupción están presentes, donde la mayoría de los recursos no se destinan a ofrecer servicios públicos de calidad o para engrosar las filas de una clase media que amortigüe las diferencias sociales, ¿por qué se habría de fijar alguien en los desheredados de la sociedad? Si se pregunta si la cárcel debería ser un castigo para que la población presa asuma la responsabilidad de sus actos y reciba el tormento que ha causado, la mayoría de la gente diría sí. Pues bien, damas y caballeros, eso no funciona. Sin embargo, desde hace siglos, visionarios y gente de alma compasiva y profunda se ha preguntado cuál es el origen del delito. En realidad, en la mayoría de los casos, la pobreza, la injusticia y el analfabetismo son los verdaderos causantes. Bueno, el tema de la red, tú sabes cuál es la situación de la red, es decir, lo más correcto es educar, hablar de educar, porque esas personas no fueron educadas antes. Entonces a veces lo de reeducar es una aspiración así optimista y medio irresponsable de decir que los vamos a reeducar, que los vamos a reinsertar. O echarle la responsabilidad. Sí, que lo hicimos, lo intentamos antes y no pudimos y lo vamos a hacer de nuevo y no es verdad. La generalidad de las personas que están en prisión son personas que no tuvieron una primera oportunidad. O sea que desde el punto de vista también, la famosa frase de la segunda oportunidad, muchas veces, o en la mayoría de los casos, es también un eufemismo, porque no puede hablarse de segunda oportunidad si no hubo una primera oportunidad. Uno de los personajes más ilustres de la España del siglo XIX afirmaba: odia el delito y compadece al delincuente. Más mérito tiene aún si decimos de ella que era mujer, escritora, pionera del feminismo y una de las primeras analistas del mundo carcelario en la historia. Se trata de Concepción Arenal. Con obras como Cartas a los delincuentes, Oda a la esclavitud o La cárcel llamada modelo, demuestra que la delincuencia tiene su origen en la desigualdad social y la falta de estudios en la mayoría de los casos. Además, fue la primera mujer de España en obtener el título de visitadora de cárceles de mujeres en 1864. En Madrid estudió Derecho, Sociología, Historia, Filosofía e Idiomas. Para ello tuvo que asistir a clase vestida de hombre, porque era inconcebible que en la España del siglo XIX una mujer quisiera estudiar. De hecho, no había ninguna ley que lo prohibiera, porque no era algo que cupiese en cabeza humana. Tampoco había una ley que prohibiera ir a la escuela a los animales por las mismas razones. Cuando fue descubierta, fue expulsada de la facultad. Pero como no había ninguna ley que prohibiera a las mujeres estudiar, el decano tuvo que admitirla, pero solo en calidad de oyente. Aunque tuvo el expediente más brillante de su promoción, no tituló porque la sociedad seguía considerando que una mujer no estaba capacitada para el estudio o el ejercicio de cualquier profesión que no fuera la de la crianza de los hijos. Concepción Arenal pensaba que una sociedad no podía calificarse de justa si prohibía la educación al 50% de sus integrantes. A pesar de ello, esta no sería la última vez que se haría pasar por hombre. Tuvo que firmar obras con el nombre de su hijo para ser valorada. Sin embargo, esta gallega implacable sacó dos cosas muy buenas de su paso por la universidad. Un increíble marido adelantado a su tiempo, tal y como era ella,
que defendió los derechos de los oprimidos, entre los que se encontraban las mujeres, y una vocación pertinaz por cambiar la sociedad española a golpe de ley. Por si fuera poco, en un mundo defensor de la esclavitud y el trabajo infantil, Concepción Arenal destacó por posicionarse contra ambas prácticas, yendo como siempre a contracorriente. Su vida es digna de admiración en tantos campos que no dejamos de asombrarnos, pero lo que destacaremos hoy de ella es su concepción del delito y el delincuente. Quizás sus ideas sobre el mundo carcelario hundan sus raíces en su propia experiencia vital, al igual que en don Roberto Santana. Su padre murió enfermo en una prisión a causa de sus ideas liberales durante el reinado despótico y absolutista de Fernando VII. Al convertirse en visitadora de cárceles de mujeres, comprendió que el origen de la delincuencia estaba en la pobreza y en la falta de educación. «Abrid las escuelas y se cerrarán las cárceles», decía. Para ella, la educación era la llave para salir del ostracismo al que los más desfavorecidos estaban condenados. Arenal planteaba lo siguiente: ¿los pobres serían lo que son si nosotros fuéramos lo que debiéramos ser? La pregunta no ha pasado de moda. Una estructura social que te cierra las puertas y te conduce a la delincuencia solo se puede revertir por medio de la educación. Por cierto, pero qué poquito se conoce a Concepción Arenal en su propio país. El hecho de que sea mujer y feminista tiene que ver mucho con ello. Desconocemos si el doctor Santana se inspiró en Concepción Arenal para crear su nuevo modelo penitenciario, pero lo que llevó a cabo se parece notablemente. Ya lo decía el socialista utópico Robert Owen cuando mantenía la idea de que el cielo se podía traer a la tierra. Es por ello que fue el único empresario de su tiempo en tratar a sus obreros de forma digna, creando las mismas condiciones laborales que tienen los funcionarios públicos en Europa casi 200 años después de su fracasado intento. Roberto Santana e Ismael Paniagua han demostrado que la gallega tenía razón. En la República Dominicana conviven dos modelos penitenciarios, el tradicional y el nuevo. De los 41 recintos, solo 22 siguen el nuevo modelo. Sin embargo, la población presa que vive en ellos, pese a representar la mitad de las cárceles, es solo del 35%. Le tengo que decir que realmente existen dos modelos diametralmente opuestos, diferentes. Uno violador de los derechos humanos, violador de la dignidad de las personas, de la dignidad de los privados de libertad, y otro, decimos nosotros, y lo certifica Naciones Unidas, respetuoso de los derechos y la dignidad de los privados de libertad en todo el sentido de la palabra. Y pudiera ser que en los centros de corrección y rehabilitación, por la decisión y voluntad del Estado, del gobierno, de la Procuraduría y de quienes administramos y dirigen y trabajan en esos centros, sean centros de dignidad de las personas humanas que están ahí, a los que tienen derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo, a la recreación, y es una vida integral que tiene. Y a la rehabilitación. Y a la rehabilitación sobre todo, porque todo eso es dirigido a la rehabilitación y a la futura reinserción social. Aunque las comparaciones son odiosas, en este caso es el único argumento válido para mostrar la efectividad del proyecto. Además, lo haremos con el peso aplastante que ofrecen los datos. Comencemos a comparar. Estamos en el infierno aquí. Para que lo sepan, que estamos en el infierno. Al real. La Victoria es la cárcel dominicana que representa el viejo modelo y la de Najayo es la Esperanza. La fotógrafa Sofía Torres Prida realizó en 2014 una exposición encargada por el Museo Penitenciario. Fue bautizada con el nombre de La Victoria, Casa de Dios, donde predica el diablo.
Creada en los años 50 por el dictador Trujillo, tiene capacidad para albergar a unas 1000 personas. Sin embargo, la población reclusa llegó a rondar los 8000 en el momento más álgido de su historia. Esto significa que hay presos que deben hacer turnos para dormir, y que algunos lo hacen amarrados con correas a las paredes ante la falta de espacio. La Victoria es una ciudad dentro de una cárcel, y como en todas las ciudades, hay barrios de ricos y de pobres. De hecho, llegó a haber hasta 52 colmados, tiendas donde el agua alcanzaba precios exorbitantes. Aquí que nada tiene nada vale. Si no tienen un peso, no tiene familiares. Aquí, si tú no tienes tu familia, pasa pila de trabajo. Coinciden en que para dormir como la gente hay que pagar cifras que en la mayoría de los casos sobrepasan la capacidad de sus bolsillos. Aquí tú pagas hasta 1.600 pesos de una boleta, 1.200, 600. Estos precios corresponden al alquiler por una semana. Todos los domingos tú pagas. Y si no pagas, te bajan para el suelo, dormir para el baño y ya tú sabes. Por ejemplo, en el pabellón Alaska, la celda puede llegar a costar hasta 300.000 pesos dominicanos, y quien lo pague puede acceder a unos lujos que van desde gimnasio, masajes, aire acondicionado, televisión, salas de juego, hasta obtener servicios de prostitutas. Además, el alcohol y las drogas forman parte de la vida cotidiana. En cambio, en el pabellón de la Planchita, el precio de la celda con o sin cama varía desde los 500 pesos hasta los 30.000. Para moverse dentro de la cárcel, el preso ha de pagar un precio. El no tenerlo representa otro tipo de condena. Muy importante para que investigue urgente. Ramón Antonio Rosario, el gringo, es el mayor vendedor de drogas aquí en el penal. También tiene más de 25 camas para usarlas como negocio en el área de Alaska, la celda 23. Es amparado del capitán Castillo, quien le entra la droga al penal para distribuir. Una de las primeras exigencias del doctor Paniagua tiene que ver precisamente con la distribución del espacio. Tantas camas como presos. De ahí que, aunque la mitad de las cárceles sean del nuevo modelo, solo el 35% de la población presa está en este sistema. Otra de las cosas que llama la atención es que, pese a que la vida en el nuevo modelo permite la reinserción, el requisito para entrar en el programa no tiene que ver con la gravedad del delito, sino con la querencia del presidiario a pedir su traslado. Siempre hay más solicitudes que plazas, pero también este motivo es la causa por la que muchos presos no quieren participar. El doctor Paniagua afirma: los más pobres no quieren estar con nosotros, los grandes del crimen organizado y del narcotráfico tampoco, así como los banqueros, los grandes potentados. La pregunta sería, ¿por qué? Hay dos respuestas para ello. Una tiene que ver con la riqueza. Cuanto mayor es el poder económico que tienen, mayores son los lujos que se pueden adquirir en la cárcel. La otra razón tiene que ver con el auténtico propósito del nuevo modelo penitenciario: la educación. Estamos creando poco a poco la cultura de que la sociedad comprenda que no puede desentenderse de las personas privadas de libertad, porque esas personas privadas de libertad, una parte de las cuales son peligrosas, esas personas vuelven para la calle. Lo que van a hacer en la calle cuando vuelvan depende de lo que hagamos ahora con ellos. De manera que este no es un tema únicamente de la comprensión del gobierno. Es necesario un acompañamiento de toda la sociedad, ayudando a los privados de libertad cuando salen a la calle para que se reinserten. Es decir, es una tarea de todos. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Prepararla para que cuando salgan a la calle no den. Por lo tanto, nosotros somos trabajadores de la libertad. Trabajamos para que se merezcan esa libertad y la sociedad esté preparada para ayudar a esas personas para que no vuelvan a cumplir delitos.
Séneca dijo hace 19 siglos: sin estudiar, el alma enferma. No le faltaba razón. Toda la población presa del nuevo modelo está obligada a estudiar y a trabajar. Ese es un requisito indispensable. Para una persona encarcelada, condenada a vivir en un espacio cerrado, privada del cariño de los suyos y de la libertad de movimiento, su estancia en prisión, por leve que sea, se convierte en una eternidad, sobre todo cuando la mente y las manos están ociosas. Es por ello que la población presa está totalmente ocupada en el nuevo modelo. Su tiempo está organizado de forma permanente y continúa con un horario que se reparte entre la educación, el trabajo, las artes y el deporte. El 100% estudia según sus capacidades y nivel de estudios. Se ofrece educación básica, media, y hay más de 400 presos que ya se han licenciado en la universidad o están en ello. Cuando no están estudiando, trabajan en invernaderos, en granjas, en producción agrícola a cielo abierto, en manualidades, en la industria del metal y en la mecánica. De hecho, muchas de las cosas que fabrican son útiles, mobiliario y menaje con el que se abastece la propia cárcel. También trabajan los textiles, el cuero, fabricando ropa y zapatos, y hacen auténticas maravillas con materiales reciclados. Esto convierte a estas cárceles en el espacio más productivo de República Dominicana en proporción al número de personas, además del lugar con la tasa de alfabetización más alta. Una de las cosas más extraordinarias y al mismo tiempo difíciles que puede ocurrir dentro de una cárcel es no perder la esperanza y las ganas de vivir. Ello se consigue gracias al equipo de médicos, psicólogos y terapeutas del que disponen, pero sobre todo gracias a la propia estructura del sistema. No hay espacio para el aburrimiento, y la mejor forma de combatir el desánimo, además de lo ya nombrado, es por medio del deporte, la competitividad y la potenciación de las artes. Del deporte no hablaremos porque es obvio el enorme beneficio que tiene para la salud. De las otras cuestiones, sí. Cada centro penitenciario está dividido en módulos. Pues bien, cada módulo compite tanto con los de su propio centro como con los de otras cárceles. Hacen concursos de todo tipo, de diseño de espacios navideños con materiales reciclados, de moda, de baile, obras de teatro, producción de obras artísticas, entre otras. A veces incluso los dejan salir para visitar otras cárceles o espacios públicos, en los que pueden llevar a cabo sus competiciones. Imagínense un motivo para vivir, un aliciente, un reto. Lo que este hombre ha conseguido no tiene precio. La alegría, el afán de superación y la esperanza de tener una vida mejor no se pueden cuantificar en dinero. Quizá por esta razón, ojo al dato, el 95% de la población presa de este país consiguió reinsertarse en la sociedad cuando empezó el programa. Solo el 5% volvió a reincidir, lo que convierte a República Dominicana en el país con el mayor éxito de la historia en programas de reinserción. De todas formas, el reto es difícil de mantener. La cifra del 95% de población reinsertada corresponde a los primeros años del nuevo modelo. Conforme han ido pasando los años, esta tasa ha disminuido, aunque sigue siendo alta. ¿Cuál es la reinserción social que tiene el modelo de gestión penitenciaria respecto a los privados de libertad? Más de un 95% de los que nosotros le damos libertad, le damos salida, le ofrecemos libertad condicional, le damos tiempos en libre comunidad y tiempo en la prisión, más del 95% se reinsertan positivamente. Y eso
En ningún país del mundo sucede, a excepción quizá de Suecia, que es el país que comparan con República Dominicana, o a nosotros nos compara con México. Algunos de ustedes se estarán preguntando si no se escapan aprovechando alguna de las salidas tanto para su formación como para otro tipo de actividades. La respuesta es no. El programa, que lleva casi 20 años funcionando, no se ha encontrado con este problema. Las razones por las cuales no lo hacen son variadas. Por ejemplo, volver con la familia no es una opción. En algunos casos porque no existe o son rechazados por ella. En otros, porque no disponen de medios para ocultarlos. En cualquier caso, la reflexión que a nivel individual cada preso se hace es: ¿huir? ¿Para qué? En la cárcel pueden estudiar, reciben formación, aprenden un oficio y entienden que una vida mejor es posible. Pero los artífices del proyecto van un paso más allá en este sentido. Uno de los motivos que hacen que no decaiga el ánimo y se mantenga la esperanza es el contacto permanente con la familia. Las visitas de los familiares son muy frecuentes y además los centros disponen de teléfonos con los que se les permiten hacer videollamadas cuando los ánimos decaen. Aparte, asisten a escuelas de padres con el objetivo de ofrecer a sus hijos un futuro y unas posibilidades que les fueron negadas. Por último, hacen del perdón una terapia. Permiten actividades y encuentros de las víctimas con sus agresores, en las que ellos y ellas se disculpan por el dolor causado. En muchos casos reciben el perdón de sus víctimas, pero tanto si lo obtienen como si no, el ejercicio de reflexión y la serenidad que otorga pedir perdón son, según el Dr. Paniagua, uno de los momentos más importantes en la vida de un presidiario y una de las llaves para la reinserción. No puede existir cultura del odio y no se puede permitir que se abra ninguna puerta, ninguna rendija que le dé posibilidades a que eso entre, permanezca o crezca. Porque el odio daña a los demás y daña al que odia también. Es preferible perdonar lo que la gente dice, lo imperdonable, ¿verdad? Eso es imperdonable, es preferible perdonar eso que uno pasarse la vida odiando. Para mí, pasarse la vida odiando es el peor acto de cobardía contra uno mismo. Es decir, el uno no tener la fuerza para dar una batalla contra uno mismo, contra todo ese instinto que uno tiene, contra ese rencor que uno tiene, sacarlo. Para terminar, revelaremos la última clave que hace de este modelo uno de los mejores sistemas penitenciarios que hay en el mundo. Como señalamos anteriormente, parte del problema era el propio personal de prisiones. Imaginamos lo terriblemente difícil que es hacer este tipo de trabajo. El coste emocional debe ser altísimo por la tensión del día a día, amenazas de muerte, violencia, situaciones límite. Por esta razón había que trabajar también con ellos. El Dr. Santana creó de forma paralela al sistema una escuela para formar a su propio personal. Se trata de la Escuela Nacional de Penitenciaría. Paradójicamente, uno de los requisitos es no ser funcionario del antiguo modelo. Lo más novedoso de este plan de formación no es el aprendizaje de las tareas obvias relacionadas con el control y funcionamiento del sistema penitenciario, sino en el valor y el peso que se le da a su preparación psicológica. Por un lado, aprenden a gestionar sus emociones para poder solventar situaciones límites, y por otro, a ser empático con el recluso o reclusa. Así disminuye el nivel de conflictividad. Concepción Arenal decía que el respeto y la compasión solo se pueden enseñar si se poseen esas cualidades. Se forman y se educan personas para trabajar para las prisiones. En República Dominicana los educamos para que trabajen para el primer paradigma que comenzamos a romper desde nuestros inicios. Lo curioso es que Ismael Paniagua, que hasta la austeridad la lleva en el apellido,
y Roberto Santana han conseguido modificar la conducta de un país con apenas recursos económicos. Cuando todo empezó, el Estado dominicano dio luz verde a su propuesta, pero no le dieron casi financiación. De hecho, pusieron parte de sus ingresos personales para poner en marcha el proyecto. Afortunadamente, y en vista de sus buenos resultados, esta tendencia se ha ido corrigiendo paulatinamente. No crean que lo que les contamos es exagerado. Pude comprobarlo con mis propios ojos. En 2017 tuve la suerte de impartir un módulo para aprender sevillanas en la cárcel de mujeres de Najayo. Formaba parte de las actividades de formación que permite el nuevo modelo. Todo fue organizado por la extraordinaria Begoña Gómez, que en aquel momento trabajaba para la ONU-DC como experta en la reducción de la demanda de drogas. Begoña es una madrileña afincada en Dominicana, una valquiria con una sonrisa eterna en la cara. Iba con nervios, ¿para qué negarlo? Pero también con cierta confianza, pensando que si Begoña trabajaba allí y entraba y salía de la cárcel con naturalidad, no habría ningún problema. Lo primero que me llamó la atención fue el recibimiento cariñoso y agradecido por parte de las funcionarias de la prisión. Besos y abrazos acompañaron a una cálida conversación de recibimiento. Soy española, ni besos ni abrazos con gente con la que vas a trabajar, y menos en una cárcel. Pero ante tal recibimiento me fue imposible negarme. Confieso que pensé: Bueno, es normal. Estas están en el bando de las buenas. A ver qué pasa con las presas. Mi sorpresa llegó cuando entré dentro de las instalaciones a la sala donde impartiría los cursos. Reclusas y funcionarias de prisiones estaban mezcladas. Había como unas 20 presas. Yo iba detrás de Begoña con los ojos muy abiertos, analizando la situación. Entonces Begoña me sorprendió una vez más. Fue una por una abrazándolas y preguntando por sus familias, de una forma que implicaba que no era una pregunta de cortesía, ni la primera vez que lo hacía. A mí me enseñaron que, allá donde fueres, haz lo que vieres, así que hice lo mismo. Era la primera vez que entraba en una cárcel. Nunca imaginé que sería así, y que yo me comportara de la forma en la que lo hice, relajada y emocionada. No es mérito mío, el ambiente ya estaba creado, y yo me dejé llevar. Las reclusas, educadísimas y muy receptivas, se entregaron al aprendizaje de las sevillanas con la dedicación más absoluta. Había asesinas, ladronas, condenadas por temas de drogas, estafa. La mayoría arrastradas por sus parejas al mundo de la delincuencia. En algunos momentos, incluso las propias funcionarias que estaban allí para vigilar se acercaban para aprender pasos o para dar ánimos y piropear el progreso que hacían las reclusas. Qué afortunada me sentí de poder ser partícipe de aquella experiencia. Cuando terminé el módulo, una por una fueron acercándose para abrazarme y agradecerme mi tiempo y el regalo que les había hecho en forma de sevillanas. Después hicimos una pequeña visita por los módulos que conformaban el centro penitenciario. Era Navidad, y cada uno de ellos estaba decorado con plásticos simulando pinos, Papá Noeles, bolas de Navidad, etc. Jamás habría pensado que una botella de plástico y un tapón tuviera tantos usos. El módulo ganador del concurso de decoración navideña me dejó sin palabras. Habían llenado de nieve plástica todo el espacio, simulando la casa de Papá Noel.
Quedé tan impactada por la labor que se estaba haciendo allí, que cuando regresé a España, en el instituto donde trabajaba, los compañeros y yo organizamos una marcha solidaria para recoger fondos para varias causas solidarias. Gracias a ello, reunimos fondos para comprar un proyector para que las chicas pudieran ver, como en los cines de verano, sus series, películas y, sobre todo, esos vídeos de YouTube de gente bailando con los que tanto disfrutaban. Dicho esto, no se confundan, la vida en una cárcel es muy dura. La privación de libertad prolongada en el tiempo es uno de los tormentos peores que ha concebido la humanidad. Los cuadros de tensión, desesperación y violencia se siguen dando en el nuevo modelo, pero su magnitud e intensidad son infinitamente menores. Aunque toda la información descrita se basa en datos recogidos hasta 2018 y en la actualidad en Dominicana se han unificado los dos sistemas penitenciarios, el trabajo no ha terminado. De hecho, la población carcelaria va en aumento porque desde 2003 la tasa de pobreza no para de crecer en el país, y ya sabemos que ambas cosas van emparejadas. Ahora que se ha demostrado que existe otra forma de hacer las cosas y que además funciona, ¿a qué estamos esperando? Holanda es otro caso donde la reinserción es posible, pero gracias a otro método. Entre otras cosas porque decidieron no empezar la casa por el tejado. Si la clave es la educación, el Estado decidió invertir en este campo para crear una sociedad donde se promoviera la cultura, la empatía y el civismo. Tras un estudio, se dieron cuenta de que las enfermedades mentales eran comunes en la población carcelaria, de modo que la asistencia en este campo ha sido uno de los ejes vertebradores de su sistema penitenciario. ¿Cuáles han sido los resultados? Desde 2014 el país ha cerrado 23 cárceles, convirtiéndolas en centros de asilo temporal, viviendas u hoteles. El país tiene la tercera tasa de encarcelamiento más pequeña de Europa, 54,4 presos por cada 100.000 habitantes. Según el Ministerio de Justicia holandés, el número de sentencias de prisión impuestas en el país ha caído de las 42.000 de 2008 a las 31.000 de 2018. A esa cifra se le suma una disminución de 2/3 en las condenas a jóvenes y un descenso del 40% en la tasa de crímenes registrados hasta 2018. En Brasil, el 83% de los reclusos no ha terminado la educación secundaria. En Uruguay son el 60%. En Jamaica, el 62%. Pero el tema penitenciario no es más que un tema educativo, pero educativo para personas que tienen unas características determinadas. Roberto, muchas gracias por ese esfuerzo permanente para ayudarnos a ver personas en vez de reos, a ver espíritu en la materia seca. Gracias, amigo. Gracias. El estudio Lochner y Moretti de 2004 afirma que un incremento del 1% en educación secundaria conduce a un ahorro de 1,4 mil millones de dólares por año en gastos relacionados con los costos sociales que genera la delincuencia. El hecho de que en su mayoría sean hombres es otro de los grandes problemas. En España, por ejemplo, la cifra de mujeres reclusas representa el 7,48% del total y la de hombres el 92,52% en 2018. En América Latina, la tasa de población masculina presa es del 95%, aunque en los últimos 20 años la tasa femenina ha aumentado considerablemente. Se da la circunstancia que la mayoría de las mujeres que cometieron delitos están relacionados con la pobreza y la subsistencia. Además, el 73% de ellas tienen menores a su cargo. En la mayoría de las cárceles de Latinoamérica, hombres y mujeres comparten el mismo recinto. Las mujeres no solo son las grandes olvidadas,
sino que además de ser agredidas en los centros penitenciarios, no disponen de recursos que se ajusten a sus necesidades. En el nuevo modelo penitenciario que crearon el Dr. Paniagua y don Roberto Santana, hombres y mujeres están en centros separados. En Europa también. En vista de estos datos, nos hacemos otro tipo de preguntas. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Por qué la población presa masculina representa casi el 90%? ¿Por qué la tasa de fracaso escolar es más elevada en ellos? ¿Por qué las conductas violentas son mayoritariamente masculinas? ¿Por qué el consumo de drogas es mucho mayor en ellos que en ellas? Suma y sigue. Lo que está claro es que no solo está en tela de juicio el modelo penitenciario, sino algo que va más allá. Es el propio modelo social basado en el patriarcado lo que no funciona. El preso más célebre de la historia, Nelson Mandela, que pasó 27 años en una celda de 1 metro cuadrado, decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Creemos, pues, una sociedad de personas libres, que con educación cambien el mundo. Como diría Elsa Punset, no es magia, es inteligencia emocional. Este podcast se lo queremos dedicar a todos los que piensan que endureciendo las condenas y construyendo más cárceles, crearíamos una sociedad a salvo del peligro. No obstante, si en los más de 5.000 años de historia que llevamos, porque siempre ha habido centros de reclusión en todas las culturas, no ha habido grandes resultados en reinserción, es porque no funciona correctamente. Falta mucho por hacer. Sin embargo, como somos unos optimistas incorregibles, tenemos la absoluta convicción de que al final entenderemos que para atajar un problema hay que ir a la causa, no a la consecuencia. La educación es el secreto. Es el arma más poderosa para corregir cualquier situación que se nos presente. O como lo diría Concepción Arenal, abrid las escuelas y se cerrarán las cárceles. Este podcast ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Padul. Si quieres saber quiénes son Capitana García y La Increíble Compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.es. Aquí encontrarás materiales adicionales de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram y YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.